El apóstol Pedro es el primer papa. Pero miren lo que enseñó el apóstol San Pedro con respecto al perdón de los pecados. Vamos al libro de Hechos de los Apóstoles, al capítulo 2. Hechos capítulo 2, página 910. Página 910. Hechos capítulo 2, versículo 38. Pedro contestó: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué hay que hacer para que una persona reciba el perdón de los pecados? Para que una persona pueda ser bautizada, tiene que ¿qué? Arrepentirse. Arrepentíos para ser bautizado. Ahora, ¿qué no era eso lo que predicaba Juan el Bautista? Vamos a San Mateo. San Mateo, en el capítulo 3, versículo 1 y 2, página 793. En esos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y decía: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Y dice el versículo 5, y acudían a él de Jerusalén, de toda Judea, de toda la región del Jordán, y confesando sus pecados eran bautizados por él en el río Jordán. Juan el Bautista predicaba arrepentíos para bautizar a la gente, y él era Juan el Bautista, el que bautizaba, quien bautizó a nuestro Señor Jesucristo. Él fue el que lo bautizó. Pero dice que él predicaba arrepentíos y la gente venía, confesaban sus pecados y eran bautizados. Yo les pregunto, ¿cómo puede un niño recién nacido arrepentirse, creer y confesar sus pecados para ser bautizado? ¿Qué clase de evangelio es este que se enseña hoy en día? Que un niño puede ser bautizado chiquitito de brazos, recién nacido. ¿Dónde está en la palabra de Dios y en el evangelio que Cristo y los apóstoles enseñaron el que se debe bautizar a niños recién nacidos? ¿Dónde está? Estamos leyendo la palabra de Dios, estamos leyendo el evangelio de Cristo. Qué diferente de lo que la gente cree hoy en día, ¿verdad? No solamente se cambió la base de quienes enseñan el evangelio, que deben ser casados, deben ser aptos para enseñar, deben defender la verdad. Y hoy en día, pues se les dice que no se deben casar, pero también dice que estos, y perdonen la palabra, impostores, lo dice la Biblia, iban a enseñar un evangelio diferente, cambiado. Está grave la cosa, ¿verdad? ¿Ustedes creen que me resulta fácil hablar de esto? No se crean que esto es fácil. Yo preferiría hablar de cosas más bonitas. Hablarles de que hay un Dios de amor, que Jesucristo murió por nosotros, y todo eso es cierto. Pero tengo que desenmascarar el error para que no seamos engañados con un evangelio diferente. Aunque duela. Yo les hago una pregunta. ¿Ustedes preferirían seguir con los ojos tapados en tinieblas con tal de que no les doliera que le arrancaran la venda de sus ojos, o prefieren que les arranquen la venda de sus ojos aunque les duela?
¿Qué es mejor, estar en tinieblas o ver la luz? Aunque duela. ¿Saben? Cuando una persona tiene los ojos tapados por mucho tiempo y le arrancan la venda, lo que duele no es tanto el que le arranquen la venda, lo que duele es la luz. La luz duele, hiere, porque una persona que ha estado a ciegas por mucho tiempo o en oscuridad y de pronto ve la luz, le hiere la luz, le duele. Pero ¿qué es mejor? Que duela y ver la luz a seguir en tinieblas. Ahora, lo que estamos viendo es difícil, es duro. Y hablando, ya que tenemos abierto ahí en San Mateo, miren, la cosa se pone peor todavía. Porque resulta que no solamente se bautiza a niños recién nacidos que ni pueden creer, ni pueden arrepentirse, ni pueden confesar sus pecados para recibir el perdón de los pecados a través del bautismo, pero resulta que la forma del bautismo también está cambiada. La forma como debe bautizarse está cambiada. Miren, ahí mismo en San Mateo, donde estábamos leyendo acerca de Juan el Bautista. Mateo capítulo 3, versículo 13. Vino Jesús de Galilea a Juan el Bautista, al río Jordán, para ser bautizado por él. Y Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero respondió Jesús: deja por ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Entonces Juan consintió, y tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento en que subía del agua, el cielo se abrió y Jesús vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y una voz del cielo dijo: este es mi Hijo amado en quien me complazco. Cuando Jesús fue bautizado por Juan, fue bautizado en el río Jordán. Y dice el Evangelio que él, tan pronto como fue bautizado, subió del agua. Para subir del agua, primero se tiene que ¿qué? Que bajar al agua, ¿verdad? El verdadero bautismo, el que enseña el Evangelio de Cristo, el bautismo en que Cristo se bautizó, no es como bautizan hoy en día. Hoy en día le echan unas gotitas, le salpican unas gotitas en la frente, en la cabeza, y le dicen: en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y lo bautizan con el bautismo que se llama aspersión o asperjamiento. Eso quiere decir salpicar agua en la cabeza. Pero eso no está en la Biblia, eso no está en el Evangelio. Ahí, en el Evangelio según San Juan, nos dice cuál es el bautismo verdadero con que bautizaba Juan el Bautista y con que bautizaba el mismo Señor Jesucristo y sus apóstoles. San Juan en el capítulo 3. Dice el versículo 22. Después de esto Jesús fue con sus discípulos a la región de Judea. Se quedó allí con ellos y bautizaba. Juan, esto es Juan el Bautista, también bautizaba en Enón, junto a Salim, porque había allí abundancia de agua y venían y eran bautizados, y Juan no había sido encarcelado aún. Dice que bautizaban en un lugar llamado Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, abundancia de agua, y de esa manera venían y eran bautizados. Para el bautismo que bautizaba Cristo y los apóstoles y Juan el Bautista, se necesita abundancia de agua. Pero el bautismo que bautizan hoy en día, con un poquitito de agua bendita, pueden bautizar a 100 niños. Con un poquitito de agua bendita.
En una pila está el agua bendita y con esa misma bautizan a tanto como sea necesario. Pero según el Evangelio de Cristo, para que una persona sea bautizada, se necesita mucha agua. Por eso salían al río Jordán para bautizar en el río Jordán. Y usted dice, pero entonces, ¿cómo es que se bautiza? Miren, la palabra bautismo en griego se dice bautizo, bautizo. Y en español, la Real Academia Española ha aceptado el término bautizo o bautismo. Los dos están correctos, bautismo o bautizo. Pero en griego, bautizo literalmente quiere decir sumergir debajo del agua. Eso es lo que quiere decir la palabra bautizo, sumergir debajo del agua. Si usted pudiera leer en griego, donde dice aquí Jesús fue bautizado, dice literalmente, y Jesús fue sumergido debajo del agua. Hace algunos años atrás, yo estuve en Grecia con un grupo de hermanos y estábamos visitando los distintos lugares, íbamos en el autobús, teníamos una guía turística que nos guiaba. Y como yo soy profesor de griego neotestamentario, pues puedo leer el griego, pero el griego bíblico es un poquito diferente al griego moderno. Yo no he estudiado griego moderno, sino griego koiné, se llama el griego de la Biblia. Pero se parece mucho. Entonces yo iba leyendo los carteles en Grecia y tratando de entender lo que decían. Todo lo que veía escrito en griego yo lo iba leyendo y traduciendo, ¿verdad? De pronto el autobús frena en un semáforo. Y entonces yo leo un cartel allí rojo y según mi entender, el cartel decía bauticería. Baptizontai, o sea, lugar donde se bautiza. Y yo digo, pero qué raro, un negocio, pero que se llama bauticería. Y le pregunto a la guía turística que iba con nosotros en el autobús, oiga, ¿qué dice ahí? ¿No dice bauticería, lugar donde se bautiza? Y ella comienza a reírse. Y yo le digo, pero eso es lo que dice, ¿no? Lugar donde se bautiza. ¿Qué quiere decir eso? Y ella se ríe más todavía, dice, mira, lo que pasa es que ustedes, los americanos, no saben cómo se bautiza. Bueno, yo la escuché. Dice, ustedes creen que bautizar es echar un poquito de agua en la cabeza, pero así no se bautiza. Ella era griega ortodoxa. Ella dice, bautizar quiere decir en griego sumergir o tapar o meter debajo del agua. Pero ustedes no saben bautizar porque no entienden el griego. Yo no le dije nada, ¿verdad? Solo la escuchaba. Y le digo, está bien, pero ¿y ese lugar es donde ustedes bautizan? ¿En un negocio? Me dice, no, es que tú no comprendes. Mira, te voy a explicar. Ese lugar quiere decir, y entonces ella estaba buscando una palabra en español para explicarme lo que quería decir. Dice, mira, yo no sé cómo se llama en español esto, pero te voy a decir, si tú tienes una ropa que no te gusta el color y tú quieres venir a darle otro color, tú la llevas a este lugar y entonces allí te le van a cambiar el